Hola a todos, mi nombre es Lucía Viola, soy médico internista y neumóloga de la Fundación Neumológica Colombia y de la Fundación CETIC en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hoy vamos a hablar del EBU radial en el diagnóstico del nódulo pulmonar periférico. La idea es presentarles inicialmente unos datos muy generales de los nódulos pulmonares. Luego vamos a hablar sobre las tecnologías disponibles para el estudio de nódulos pulmonares, el rendimiento diagnóstico de las diferentes tecnologías. Luego de eso les voy a presentar un caso clínico y al final vamos a hablar de los datos de una de las instituciones donde yo trabajo. Cada vez se hace una mayor cantidad de tomografías de tórax y a su vez estas tomografías de tórax actuales tienen una mejor resolución y tienen una calidad de las imágenes superior. El aumento en el diagnóstico de nódulos pulmonares recientemente lo hemos relacionado con la pandemia de la COVID-19, debido a una mayor realización de imágenes torácicas con la finalidad de evaluar la presencia de neumonía viral, de evaluar complicaciones de la COVID, pacientes que estuvieron en cuidado intensivo y otras complicaciones derivadas de la enfermedad. Se diagnosticó una gran cantidad de nódulos pulmonares que de lo contrario habían pasado por alto. También hay que tener presente que este aumento en el diagnóstico de los nódulos pulmonares también se relaciona con que cada vez existe una mayor cantidad de programas de cribado de cáncer de pulmón con tomografía de tórax de baja dosis de radiación. De manera convencional se ha utilizado la broncoscopia para el estudio de los nódulos pulmonares. Los broncoscopios convencionales que tienen hasta 6 milímetros de diámetro tienen un alcance que se limita a los bronquios subsegmentarios, mientras que con el uso más reciente de broncoscopios ultradelgados de hasta 4 milímetros de diámetro, el alcance hacia bronquios periféricos ha llegado a ser mayor. De manera general, y esto es un dato de este metaanálisis que se publica en el 2017 en Respirology, el rendimiento diagnóstico del EBU radial está alrededor del 70.6%. Esta gráfica que ustedes ven aquí corresponde a un funnel plot, que es una gráfica que se utiliza para evaluar la homogeneidad en la distribución de los puntos, lo que quiere decir que hubo muy poco sesgo de publicación en los estudios incluidos en el metaanálisis. Entonces, ese 70.6% es más o menos el dato en la mayoría de los estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Entonces, en cuanto a la disponibilidad de la tecnología, esto es una publicación muy reciente de CHEST, tenemos que aquí se incluyeron una gran cantidad de estudios en varios centros y lo que se evaluó fueron varios aspectos. La disponibilidad de la tecnología fue uno de ellos y tenemos que para estas instituciones que se encontraban incluidas dentro de los estudios que se consideraron para el metaanálisis, las tecnologías disponibles para mencionar fueron el EBU radial y la realización de EBU radial con catéter con funda fue la más frecuentemente disponible. También había EBU radial con broncoscopia robótica, esta fue la de menor disponibilidad en los centros, pero también hay instituciones que cuentan con navegación electromagnética sola o combinada con EBU radial, lo que incrementa el rendimiento diagnóstico, la broncoscopia virtual combinada con EBU radial, la realización de fibrobroncoscopia convencional con broncoscopios ultradelgados más broncoscopia virtual y el uso de broncoscopios ultradelgados con EBU radial. Entonces, acá tenemos dos datos importantes de este trabajo que fue publicado en el Journal of Clinical Medicine en el 2022 y lo que se evaluó fue el rendimiento diagnóstico de las diferentes
intervenciones o de las diferentes modalidades de broncoscopia. Entonces, la broncoscopia, la punción con aspiración con navegación electromagnética, tuvo un rendimiento diagnóstico de para malignidad que alcanzó el 59%, mientras que la navegación electromagnética más punción con aspiración tuvo un rendimiento diagnóstico que estuvo alrededor del 89%. Y la broncoscopia, el EBU radial convencional, tuvo un rendimiento diagnóstico que estuvo alrededor del 75%. Entonces, ¿qué fue lo que aquí hay una cosa que me pareció bien importante de esta publicación, y es el tamaño del nódulo como predictor de incremento en el rendimiento diagnóstico? Entonces, el rendimiento diagnóstico más alto se documentó en los pacientes en quienes se utilizaba la combinación de navegación electromagnética con EBU radial, y esta alcanzó a estar alrededor del 88%. El rendimiento diagnóstico para malignidad fue del 79%, y ese rendimiento diagnóstico para malignidad con navegación electromagnética fue del 79%, mientras que cuando se utilizó solamente el EBU radial, el rendimiento diagnóstico estuvo alrededor del 71%. Acá tenemos los datos del estudio Navigate. El estudio Navigate fue un estudio donde se incluyó una gran cantidad de pacientes a los que se les realizó broncoscopia, y lo que encontramos, broncoscopia con navegación electromagnética, y lo que encontramos fue que el rendimiento diagnóstico estuvo alrededor de lo que teníamos de datos de estudios previos, pero los principales predictores para tener un rendimiento diagnóstico superior fueron que la lesión tuviera signo del bronquio y que el paciente, antes de la realización de la broncoscopia, tuviera un antecedente, por ejemplo, de neoplasia pulmonar, o sea que la probabilidad pretest de malignidad del nódulo basado en el antecedente de neoplasia fuera mayor. Entonces, aquí tenemos los datos de la publicación de Chess, que fue el metaanálisis que les había mencionado anteriormente, y aquí tenemos la cantidad de lesiones que se evaluaron en todas estas modalidades, que incluían, como les había dicho anteriormente, EBU radial guiado con catéter, pero sin navegación, la navegación electromagnética y las diferentes combinaciones, como fueron la navegación electromagnética y el EBU radial, la broncoscopia virtual con el EBU radial, broncoscopios ultradelgados con broncoscopia robótica o con EBU radial, y otras combinaciones que se usaron de manera mucho menos infrecuente. El rendimiento diagnóstico para cada una de estas modalidades de diagnóstico estuvo en una proporción bastante variable según la modalidad que se utilizara, pero acá tenemos que, por ejemplo, para la broncoscopia virtual más EBU radial, ese rendimiento diagnóstico estuvo alrededor del 76.4%, para la navegación electromagnética estuvo en el 74%, y para la broncoscopia robótica estuvo alrededor del 77%. La seguridad de la broncoscopia en la evaluación de los nódulos pulmonares en sus diferentes modalidades es bastante buena. En ese metaanálisis las complicaciones o los eventos de seguridad que se reportaron con mayor frecuencia fueron el neumotórax, que se presentó en el 3.4% de los pacientes que se incluyeron en la totalidad del análisis, y el sangrado mayor o menor, que estuvo alrededor del 4%.
En la mayoría de los estudios, por no decir que en ninguno de los estudios se documentó mortalidad asociada al procedimiento. Entonces, de manera muy general, podemos decir que la broncoscopia y las diferentes modalidades de navegación y de toma de biopsias que permiten alcanzar porcentajes de rendimiento diagnóstico superior son estrategias bastante seguras para el diagnóstico de los nódulos pulmonares periféricos. Y pues aquí no solamente se incluyeron nódulos pulmonares periféricos, sino nódulos pulmonares más centrales. Este caso clínico que les voy a presentar sí corresponde a un nódulo pulmonar periférico. Esta es una mujer de 43 años que tenía un antecedente de un carcinoma papilar de tiroides que se diagnosticó en el 2017. Ella recibió como tratamiento oncológico de su enfermedad tumoral tiroidectomía y luego fue llevada en 2 oportunidades a vaciamiento del cuello. Había recibido también terapia con yodo y en el seguimiento se le documenta un nódulo pulmonar que se encontraba localizado en el lóbulo inferior izquierdo. Era un nódulo que medía 11 milímetros de diámetro, era bastante periférico, como lo pueden observar ustedes aquí en la imagen, y el cirujano de tórax nos envía a la paciente para la realización de un EBU radial. Entonces, ya tenemos los datos clínicos, tenemos la imagen tórax y lo que se encuentra en la evaluación endoscópica de esta paciente que se hizo a través de EBU radial con catéter de navegación, pero nosotros no tenemos sistema de navegación, entonces hacemos la navegación con el catéter, pero sin el sistema. La lesión sospechosa se identificó en el segmento LV8, se le realizó cepillado transbronquial, biopsias transbronquiales y lavado del catéter de navegación. Las biopsias transbronquiales de la lesión en el segmento 8 confirmaron la presencia de un carcinoma metastásico de probable origen en tiroides. Esta paciente presentó una complicación que fue un neumotórax y requirió una hospitalización durante un periodo de tiempo muy corto. Entonces, pues aquí está la prueba fehaciente de que en nódulos periféricos podemos llegar a tener diálisis. Estos son datos de mi institución, de la Fundación Neumológica Colombiana, fueron datos que se presentaron en el pasado congreso de intervencionismo, en el Congreso Europeo de Intervencionismo. Estas diapositivas son cortesía del doctor Luis Fernando Giraldo, que trabaja conmigo en la Fundación Neumológica, y lo que quisimos mostrar en esto fue aceptado para presentación oral en el Congreso, fue el rendimiento diagnóstico del EBU lineal y radial en casi 600 pacientes que se llevaron a este tipo de procedimientos en la Fundación Neumológica Colombiana y en quienes se tuvo disponibilidad de la evaluación con Rose, que es la evaluación rápida en el sitio de la realización del procedimiento citológica para definir si estamos en la lesión, si no estamos en la lesión, si es una lesión maligna o no. Y pues el objetivo principal fue evaluar el rendimiento diagnóstico de estas 2 intervenciones en nuestra institución y también determinar el efecto del Rose cuando se realizó radial. Fueron 558 procedimientos realizados, la mayoría de los individuos que se incluyeron en el análisis eran hombres, la edad promedio era de 63 años, el EBU lineal se realizó en el 65% de los casos y el EBU radial en el 35% de los casos. Y hay que tener presente que el 9% de los pacientes fue a EBU lineal y radial en el mismo anestésico. Los diagnósticos más frecuentes, o sea, la impresión diagnóstica más frecuente con la que se llevaron los pacientes a estos procedimientos fue cáncer en el 54% de los pacientes. La confirmación histopatológica nos permitió determinar que el 45% correspondían a adenocarcinomas, el 15% a carcinomas de células escamosas, el 5% a carcinoma de célula pequeña y el 35% a otro tipo de tumores.
El 48% de las lesiones, y aquí pueden ver que habían pacientes que tenían sobreposición de malignidad con benignidad, tenían silicoantracosis, tenían sarcoidosis y tenían infecciones como la tuberculosis. El promedio del tamaño de la lesión en la imagen tomográfica era de 20 milímetros, pero habían lesiones desde 18 milímetros hasta 30 milímetros. La lesión dominante medida por EUS lineal, estaba alrededor de los 18 milímetros, y hay que tener presente que el 100% de las lesiones que se llevaron a EUS radial tenían presencia de signo de bronquio. O sea, era una condición que debían cumplir los pacientes que eran llevados a radial. El rendimiento diagnóstico para nosotros, para EUS lineal, está en el 87% y para EUS radial en el 81%. El ROSE se tuvo disponible en 51 pacientes, y cuando teníamos disponible el ROSE, el rendimiento diagnóstico alcanzaba a estar hasta en el 88%. En ausencia de ROSE, el rendimiento diagnóstico alcanzó a ser de 81%. Entonces, para nosotros, estas son las conclusiones de esta observación. El rendimiento diagnóstico del EUS lineal fue similar al que se reporta en la literatura en centros de referencia en países desarrollados, y la implementación del ROSE sí genera un incremento en el rendimiento diagnóstico de los pacientes que son llevados a EUS radial. Y bueno, estos valores están alrededor de lo que reportamos para EUS lineal, y que incluso esos valores están un poco por encima de lo que se reporta en lo que se reporta en la literatura actualmente. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al doctor Efraín Sánchez por la invitación a la organización del curso AIRE en el 2023, y de nuevo muchísimas gracias por tenerme nuevamente aquí. El año pasado estuve con ustedes allá en Guayaquil, y este año estoy en la distancia, y extraño mucho poder estar allá con ustedes compartiendo lo que este curso significa para mí, que es una gran oportunidad de conocer la situación local de toda la medicina respiratoria. Un abrazo a todos y muchísimas gracias nuevamente.